nuestra mente. Amén. Bueno, hoy sí solo voy a leer porque en el primer culto dije que iba a avanzar y ni siquiera llegué a donde me quedé la semana pasada. Dice, si cambia mi mente, me cambia el alma. Y si me cambia el alma, me cambia la vida. Amén. Los significados de la palabra, ese cambio de mente, se los leo porque esto ya lo vimos la semana pasada. Un cambio de mentalidad es ir a la raíz del problema. Amén. Tu forma de pensar es responsable de todo lo que tienes. Un cambio importante ocurre cuando la forma habitual de pensar se reemplaza por una nueva y diferente. Tratar de cambiar los resultados es intentar cambiar algo externo a ti. Un cambio de mentalidad es algo interno. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos habla acerca de un culto racional. Amén. Según lo que explicamos la semana pasada, decíamos que básicamente un culto racional es venir a cada culto, pero salir diferentes. Amén. No salir iguales. Lamentablemente, mis amados hermanos, si no lo logramos, amén, el salir iguales, es que le estamos dando culto al Señor y gloria a Dios por eso, pero no es un culto racional. Amén. Bueno, avanzo. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos habla de que para poder comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor, necesitamos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Quiero decir primeramente que no hay nada más placentero que ser libre de todas aquellas cosas que controlan nuestra mente y como consecuencia nuestra vida. Bueno, miren, mis amados, me voy a tener un momentito acá. Nosotros podemos pensar de que en relación a nuestros pensamientos, por lo que dice acá Abraham, no hay cosa más placentera que ser libre de todas aquellas cosas que controlan nuestra mente. Ustedes y yo podemos pensar de que somos libres en relación a nuestro pensamiento. ¿Por qué? Podemos pensar en yo puedo hacer lo que quiera, que es lo que normalmente pensamos, pero cuando analizamos, mis amados hermanos, nuestra forma de vivir, yo les he dicho esto en más de una oportunidad, de que todo lo que el ser humano hace, lo hace influenciado por alguna entidad espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mis amados hermanos, que cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto, dice que el Espíritu lo tomó, ¿sí? Y lo llevó. ¿Para qué? Para ser probado. Esa la prueba era de parte de Dios, pero Satanás lo llevó a tentar. O sea, la prueba no fue que Satanás lo tentara. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que Dios dice que cuando nosotros somos tentados, que no digamos que Dios nos tentó, porque Dios ni es tentado ni tienta a nadie. Amén. Entonces en ese punto les explico cómo el Señor Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Amén. Recordemos que Él mismo lo dice en una oportunidad: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, hablando de su muerte. Dando a entender de que aunque Él vino a hacer la voluntad del Padre, pero expresó también su voluntad. Y al final ustedes y yo sabemos, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces lo que hizo, ya les puse dos ejemplos, lo hizo, ahí lo acabo de ver, no por voluntad propia, porque su voluntad, ¿cuál era? Si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, no quiero morir. Esa era su voluntad. Mas sin embargo lo hizo porque había una voluntad, había una influencia mayor que la de Él, y lo hizo. La Biblia dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ustedes y yo pudiéramos agregar ahí cualquier cosa más, bueno y malo. Y todavía nos dice, escojan, dice, pues la vida. O sea, nos dice que escojamos, pero no nos obliga a escoger. Amén. Para que digan ustedes y su descendencia. La Biblia también dice, yo estoy a la puerta, dice, famosa cita, y llamo. O sea, está tocando. Ustedes pueden entenderlo como a las puertas de la iglesia, queriendo Él hacer una obra en todos nosotros.
Podemos entenderlo como las puertas de nuestro corazón, queriendo Él entrar y cenar. Esa cena, cuando ustedes se sientan para cenar, ustedes se sientan, no sé con quién se sientan, con su familia, y ustedes agarran la comida y... Muchas gracias. ¿Así es su cena? ¿Cómo es su cena? O sea, la cena no es a veces, mis amados hermanos, tan deliciosa por lo que uno está comiendo, sino por con quién uno está compartiendo. Entonces, cuando el Señor dice que Él entra a cenar, más que una cena, está hablando de la comunión que hay, mis amados hermanos, a la mesa del Señor. Y recuérdense que a la mesa del Señor es donde hay libertad. ¿Por qué? Porque en la mesa del Señor se parte el pan, se sirve el vino, y ahí está la libertad que solamente su sangre nos puede dar. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque, repito, ustedes y yo podemos pensar que somos libres a la hora de pensar, pero no es así. Porque nuestros pensamientos, mis amados hermanos, están regidos. Ya les puse un ejemplo de cómo al Señor Jesús, amén, no digamos a nosotros, la voluntad del Padre y del Espíritu siempre estuvo influenciándolo para Él hacer lo correcto. Porque en algún momento, no es que no haya querido hacer lo correcto, pero no quería rendir su voluntad para hacer lo correcto, amén. Y al final lo hizo. La Biblia habla, mis amados hermanos, de Satanás. Miren, vean los ejemplos que les estoy poniendo, extremos, si lo queremos ver así, porque uno es Jesús, y la verdad que no hay otro como Él. Y Satanás, y tampoco es que haya otro como Él, porque Satanás solo hay uno, amén. Pero dice en la Biblia de Satanás, que Satanás dice que era perfecto. Eras, le dice, hasta que fue encontrada en ti. Habla de dos entidades, la maldad y la iniquidad. Caíste, le dice la Biblia, a causa de tus contrataciones. Entonces, ¿qué fue lo que hizo, mis amados hermanos, que un ser perfecto como Satanás cayera? Fue que, a diferencia de Jesús, Él rindió su voluntad a la maldad y a la iniquidad. Amén. Y a diferencia de Jesús, fue que Jesús rindió su voluntad al Padre y al Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta en el ejemplo que estoy poniendo, los dos, tanto Jesús, el Hijo de Dios, como Luzbel, que ese es el gran conflicto de Luzbel, por el cual llegó a convertirse pues en Satanás, de que él, dice la Biblia, quiso ser igual a Dios. Pero en realidad, ¿cuál fue el celo? Y lo vemos en la Biblia, en muchas figuras, mis amados hermanos, de dos hermanos. Muchas figuras hay en la Biblia de dos hermanos, que uno siempre quiso ser mayor al otro, mas sin embargo Dios había escogido a uno. La Biblia dice, a Jacob amé y aborrecí a Esaú. ¿Pero por qué? Porque lo estamos viendo en los temas de los discipulados, porque lamentablemente para Esaú fue un pagano. Amén. Entonces acá el gran conflicto de Luzbel fue que él quiso ser como el Hijo. Amén. Y el Hijo es Dios. Amén. Entonces, vemos claro los dos ejemplos. Los dos, Satanás y Jesús, o Luzbel y Jesús, los dos hicieron lo que hicieron. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Por voluntad propia? No. Uno, Jesús, rindió su voluntad a la influencia espiritual del Padre y del Espíritu e hizo lo correcto. El otro también rindió su voluntad, porque lo dice textualmente la Biblia, perfecto eras hasta que se encontró en ti la maldad y la iniquidad. Entonces, ¿quién fue el que sedujo a Luzbel? ¿O quién? La maldad y la iniquidad. Por eso repito, dice la Biblia, perfecto eras. ¿Hasta cuándo? Hasta que él decidió rendir su voluntad a la maldad y a la iniquidad. Una vez rendida su voluntad a la maldad y a la iniquidad, entonces empiezan las contrataciones, empiezan, lo queremos ver así, los negocios con el pecado, con el mundo de tinieblas. ¿Pero por qué? Porque se encontró en él algo con lo que él no fue creado. Él no fue creado con maldad, no fue creado con iniquidad,
porque la Biblia dice, dos cosas dice de él en relación a la perfección. Una, perfecto eras, y otra dice, sello de perfección. Eso es lo que él era. Imagínense un sello de perfección. El ejemplo que podemos poner es como en una empresa, la línea de productividad, cuando ya sale el producto final al consumidor final, que es alguien que está revisando la calidad y sale. Uno de estos días miraba yo cómo empezó. Ustedes conocen a las tortugas ninja. Empezaba viendo cómo fue que esa empresa o los juguetes y lo que vamos a ver así se formaron. No me voy a hacer cansar de mirar la historia. El asunto es que dentro de esa formación de esos muñecos, ahí aparecen las fábricas de juguetes, cómo hacen los juguetes. Y me llamó mucho la atención que cuando están haciendo esas muñequitas, lo que yo vi fueron unas muñecas que hablan, van pasando ahí en cadena, ¿verdad? Y hay una muchacha, eso fue lo que yo vi. La muchacha le presiona un botón a la muñeca y dice, habla. La muchacha habla y así es la muñeca. Luego le jala una pitita y ya la muñeca dice lo que la muchacha dice. Entonces yo decía, ¿y cómo harán eso? Decía yo, así lo hacen, simple, ¿va? Entonces les digo eso, ¿por qué? Porque muchas veces, mis amados hermanos, resulta que resultamos siendo más o menos algo similar. Y ustedes y yo seguimos pensando que nuestros pensamientos somos libres de hacer lo que querramos. Pero me di a entender, ¿somos libres de hacer lo que querramos, sí o no? No, todo lo que hacemos lo hacemos influenciado por dos entidades. ¿Lo queremos ver así? Por dos reinos. ¿Por qué el apóstol Pablo decía, mis amados hermanos, pobre de mí? Amén. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de bajeza? Porque lo bueno, decía él, que yo quiero hacer, ¿qué decía? No lo hago. Alguna versión dice, no puedo. ¿Y por qué? ¿Será que solo al apóstol Pablo le pasa eso? ¿O acaso no nos pasa, espero yo que sí, que cuando hacemos algo malo, tal vez a veces más nos tardamos, mis amados hermanos, en hacer lo malo que en arrepentirnos? ¿Nos pasa o no nos pasa? Yo creo que a todo ser humano que le ha abierto su corazón al Señor nos ha pasado eso. ¿Por qué nos pasa? O sea, si fuéramos pecadores empedernidos, mis amados hermanos, nos deleitáramos y viviéramos en el pecado, nunca le hubiéramos abierto nuestro corazón al Señor. Pero por cuanto estamos todos en este proceso de querer agradar al Señor, la Biblia muestra que vamos a seguir siendo pecadores hasta que Él venga por nosotros. Mientras tanto, vamos a seguir siendo pecadores. Amén. El punto por el cual yo quiero, pues mira, otra vez me quedé aquí me quedé desde hoy y otra vez me vuelvo a quedar aquí, es que entendamos, mis amados hermanos, de que nosotros, el Señor nos dio voluntad, a nosotros el Señor nos dio una mente, amén, pero esa mente hay que rendirla, amén. Y ahora, para ver si me voy dando a entender, ¿cómo se puede echar de ver? Respóndanme esto, por favor. ¿A quién yo le he rendido mis pensamientos? ¿Cómo se echa de ver? En las acciones. Por ejemplo, porque sí, así es. ¿Cómo se echa de ver que a quién yo le he rendido mis pensamientos? En las acciones. Pero pónganme un ejemplo. Por ejemplo, le decidí rendir mi voluntad, me cubro con la sangre de Cristo, al enemigo. ¿Cómo se echa de ver? No se olviden del apóstol Pablo. ¿En mi qué? Por ejemplo, puede ser en mi forma de vestir. Aunque, bueno, tal vez un poquito. Porque miren, por eso les dije, no se olviden del apóstol Pablo. De que el apóstol Pablo, lo bueno que quería hacer, no podía. Y lo malo que no quería, eso resultaba haciendo. Por ejemplo, ¿cómo se echa de ver de que no le estoy rindiendo mi voluntad al Señor? Haciendo lo malo. Resulta que tal vez como ni siquiera hay un pleno deleite, ni siquiera hay una plena satisfacción, porque después me estoy arrepintiendo. Entonces, ¿qué es lo que estoy demostrando ahí? Que mi mente, mis pensamientos
Porque la Biblia claramente dice, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entendiendo que todo lo que piensa, eso resulta haciendo. Entonces, mis amados hermanos, ¿nos ha pasado eso? No sé, tal vez en la casa le gritamos a alguien, tal vez más nos tardamos gritando que luego en estar arrepentidos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Eso es lo que yo quiero que entendamos. Porque en ese momento rendí mi voluntad. ¿Pero a quién? Al momento de llegar al enemigo. Ahí está, al enemigo. Y luego, ¿por qué me arrepiento? ¿Porque el enemigo sigue obrando? No, porque ya viene la obra del Señor a redarguirme y duele. A veces hacer cosas que fueron sin querer queriendo, dijo el chavo. Me voy dando a entender. Entonces les digo todo esto, mis amados hermanos, para que nos demos cuenta de que sí, tenemos pensamientos, tenemos una mente, pero esa voluntad Dios nos la dio para que escojamos. Entonces, si resulto haciendo algo malo, es porque yo escogí rendirle mi voluntad, rendirle mi mente, rendir mis pensamientos al reino de las tinieblas. Ya les puse los dos ejemplos claros, creo yo, que tanto Jesús como Satanás, los dos rindieron su voluntad. ¿Está claro? ¿Sí? Uno a la maldad y a la iniquidad, y el otro al Padre y al Espíritu Santo. Pero los dos tuvieron que rendir su voluntad. Y repito esto, y no estamos hablando de nosotros, con todo respeto para nosotros, ¿verdad?, de simples seres humanos. Estamos hablando primeramente de Dios, del Hijo de Dios y de Luzbel, que si la Biblia lo dice es que así es, que era un sello de perfección. Y la verdad que si solo por ese punto de sello de perfección, yo creo que ninguno de nosotros llegaríamos a ser un modelo a seguir digno. Solo el apóstol Pablo y Jesús. Amén. Entonces, me di a entender, mis amados hermanos, de que aunque ustedes y yo digamos de que somos libres en nuestros pensamientos, no es cierto. Porque para pensar, por ejemplo, si pensamos en lo malo, esa mente está siendo rendida a la maldad y a la iniquidad. Si pensamos en lo bueno, esa mente está siendo rendida a la voluntad de Cristo, a la voluntad de Dios, que es la base bíblica, ¿verdad? Sino que transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. Entonces, en esta lucha, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que definirnos. Amén. Tal vez ustedes vieron aquella película de Reto de Gigantes, donde hay un entrenador y un equipo de fútbol americano. Y hay un punto en la película en donde los padres quieren sacar al entrenador porque no gana. Y el otro entrenador está entre que quiere apoyar al entrenador, pero también quiere apoyar a los padres. Y llega un punto en el que el entrenador le dice al otro entrenador, define, le dice, ¿de qué lado estás? Y permanece ahí. Entonces les digo esto, ¿para qué? Para que nosotros definamos, mis amados hermanos, ¿qué tenemos que definir? ¿De qué lado estamos? Y permanecer. Yo les hablé uno de estos días acerca del permanecer. Hay bendición en permanecer. Hay bendición en permanecer. Créanlo, así está escrito, mis amados hermanos, que el que hace la voluntad de Dios, dice, no se mueve, sino que permanece para siempre. Pero para hacer la voluntad de Dios, yo tengo que escoger ¿de qué lado estoy? Ustedes y yo sabemos que la Biblia nos habla de la armadura. Amén. Nos habla que tenemos que ponernos ¿qué? Un yelmo, la coraza, un escudo, unas sandalias, una espada. Y cada una de esas partes de la armadura sirven para algo. ¿Para qué creen ustedes que sirve el yelmo de la salvación? Es un yelmo, es un casco de metal. Cuando ustedes lo busquen en internet, busquen ahí un yelmo. Eso es lo que les aparece, un casco de metal que usaban los soldados. ¿Para qué? Para que no los mataran hiriéndoles la cabeza. Entonces, en este punto, una de las armas, mis amados hermanos, la Biblia habla que tenemos que
utilizar esa armadura para apagar, dice, los dardos encendidos ¿de quién? ¿Y a dónde creen ustedes que vienen esos dardos encendidos de Satanás y yo los reprendo? ¿A la mente? Amén. A la mente, mis amados hermanos. ¿Alguna vez, vamos a ver qué tan sinceros son, les ha pasado a ustedes que aconteció cualquier cosa aconteció, y ustedes en sus pensamientos van a pensar de plano, no vino o hizo por esto y esto? Ya tienen todo el cuadro. Y cuando aparece, mira, discúlpame, por ejemplo, pero se me pinchó la llanta. Y llega el pobre todo sucio, todo... Se mira pues que sí fue cierto. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿De dónde creen que vinieron esos pensamientos? Los dardos encendidos del maligno. El problema es que la Biblia habla claramente que tenemos que tener la armadura para, dice, apagar los dardos encendidos del maligno. Y si no tengo la armadura, el enemigo con armadura o sin armadura nos va a atacar. Y si no tengo la armadura, va a tirar el dardo. Pero ¿qué dice? ¿Para qué la armadura? ¿Para qué? Para apagar. Y si no tengo la armadura, va a tirar el dardo. ¿Y cómo lo voy a apagar? No hay forma de apagar. La Biblia dice, le voy a poner este ejemplo para que vean lo que pasa con esos fuegos. Que la lengua, dice, aunque es un miembro muy pequeño, pero es un fuego muy poderoso, dice, capaz de quemar grandes bosques. Y dice la Biblia en el libro de Santiago que ella misma, dice, es influenciada por el infierno, dice. Entonces, ¿por qué resultamos hablando cosas que no tenemos que hablar? Porque lo dice claramente el libro de Santiago, porque la lengua es influenciada por el infierno. La Biblia dice que la lengua es un fuego, muy pequeñita, pero capaz de incendiar grandes bosques. Entonces, ¿qué pasa? Por eso les pongo este ejemplo. ¿Qué pasa con esos dardos encendidos que el maligno lanza? Si no los apagamos, ¿qué pasa? Termina diciendo la Biblia que en relación a esa cita de Santiago de la lengua, que la lengua es influenciada por el infierno y estorba, dice, todo el transcurso de la vida. Entonces, eso es lo que pasa con un fuego, mis amados hermanos, que es enviado a nuestros pensamientos. Si no hay renovación del enemigo, estorba toda nuestra vida. Yo no sé, mis amados, por ejemplo, ayúdenme con esto. Les hago una pregunta. Resulta que en el camino para su casa, háganse la idea del camino para su casa. Resulta que hay un agujero en el camino. Y ustedes toda la vida, como es el camino para su casa, tienen que pasar por ahí. ¿Alguien me puede decir qué haría? ¿Perdón? Brincarlo. ¿Toda la vida? ¿Qué harían? ¿Ah? Taparlo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ay, miren, allá al discipulado donde vamos a Zumpango, algún día, si Dios lo permite y si tienen ganas de ir y quieren, me avisan y los mandamos. Pero se van a dar cuenta, no hay camino. Así de simple, no hay camino. ¿Por qué no hay camino? Porque esto fue lo que nos contaban los hermanos. Porque dice que ya se habían puesto de acuerdo, porque los terrenos ya están vendidos, ¿verdad? Que cada quien, uno de acá, porque así tienen que ser las cosas, ¿verdad?, iba a dar 1 metro de su terreno para hacer el camino. Entonces todo iba bien, hasta que llegaron, siempre hay gente así, va, al terreno de uno que no quiso. Entonces, ¿qué creen que pasó? Como él no quiso, no se pudo abrir el camino, porque era por gusto, porque el camino se iba a abrir, pero como él no quiso, ahí se quedó tapado, ahí se iba a quedar tapado. Ok, entonces como no hay camino, mis amados hermanos, les pongo este ejemplo. Si uno se queda esperando a que el vecino dé su metro, pasa lo que pasó allá, no hay camino, ¿ya? Pero si yo lo doy, si yo lo hago, por ejemplo, como les repito, ahí no hay camino. Y cuando el agua llueve, como es así una montaña, entonces todo el agua va para abajo, carcomiendo todo.
Entonces el hermano donde vamos nos dice, mire, aquí como cuesta subir, dice que a veces se caen y se van resbalados, porque como es lodo, ¿verdad? Entonces yo puse unos costales y ciertamente cuando uno sube, ahí están los costales para arriba. ¿Y quiénes creen ustedes que pasan por ahí? ¿Será que solo él que los puso? Ahí pasan todos los que van, nosotros, todos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es muy similar el ejemplo que estoy poniendo a nuestros pensamientos. Si resulta que en el camino a nuestra casa hay un agujero, o sea, como decía Diego, es una idea y podemos tomarla. La brinco, está bien, uno puede brincarla toda la vida, pero ¿será que toda la vida vamos a tener la fuerza para echar el brinquito? No. Entonces lo mejor es, como decía, que eso creo que fue Diego, nos dijo, taparlo. Pero ¿y si yo me quedo esperando a que los demás lo tapen? Ay Dios, ahí nos vamos a quedar. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque si ustedes y yo esperamos a que alguien haga algo para cambiar mis pensamientos, ¿qué creen que va a pasar? Así nos vamos a quedar toda la vida. Entonces es nuestra decisión, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, como el ejemplo que les puse, tapar esos agujeros. ¿Cómo se tapan? Así metafóricamente, ¿verdad? Coloquémonos la armadura. Ustedes saben lo que la armadura se habla en la Biblia, en el libro de Efesios. Coloquémonosla, si no fue dejada por gusto. El Señor nos la dejó, ¿por qué? Porque Él sabía que tenemos una batalla, mis amados hermanos, y la primera batalla que tenemos que lidiar día con día, ¿contra quién creen ustedes que es? Muy bien. ¿Qué dice la Biblia, Timoteo? Cuídate, Satanás, de ti mismo. Pero ahora les pregunto, ¿y es la única batalla? No, por lo menos vamos a acordar otra vez tres. Una, son los mismos. ¿Cuál sería la otra? El enemigo, ¿verdad? Dos. ¿Y cuál sería la otra? Por lo menos tres. El mundo. ¿Tendrán alguna otra? Las malas amistades. Así se las haga Mara, 100 puntos. Nos damos cuenta, mis amados hermanos, lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todos los días, antes de salir a donde ustedes se dirijan, a salir, ¿verdad? Con todo respeto digo esto, pero ninguno de ustedes, espero que así sea. Cuando van a salir de su casa, no creo que ninguno salga desnudo. No, ¿verdad? La carita bien maquillada y sin ropa. No creo. Entonces, lo primero que hacemos todos los días, antes de salir, aunque salgamos en pijama, pero salir cubiertos. Entonces, juntamente cuando nos estamos poniendo la ropa para salir, en fe, mis amados hermanos, vistámonos también de la armadura. Amén. Y tengamos mucho cuidado, porque como lo estamos viendo, mis amados hermanos, ¿por qué necesitamos renovar nuestra mente? Porque si no la renovamos, vamos a parar rindiendo nuestros pensamientos, aunque no querramos, mis amados hermanos, al reino de las tinieblas. ¿De dónde creen ustedes, por ejemplo, que vienen pensamientos? Les hablo por mí y me imagino que tal vez les ha pasado a ustedes, tal vez en alguna oportunidad, pero hubo una etapa en mi vida, mis amados hermanos, les digo, en las que yo pensaba que me iba a morir. ¿Alguna vez has sentido a alguien así? O con pensamientos o con ganas de quitarse la vida. Hubo una etapa en mi vida en la que yo dije, hoy sí. Pero ¿creen que me animé? Gracias a Dios no me animé. Entonces, pensamientos como esos, mis amados hermanos, están a la orden del día. Si no es de alguna forma, de otra forma nos van a estorbar. Entonces yo tengo que terminar, porque ya se me fue el tiempo, diciéndoles, mis amados hermanos, ya les puse los ejemplos claros con bases bíblicas, de que todos nosotros no somos libres en nuestra forma de pensar, porque al final nuestros pensamientos siempre los vamos a tener que terminar rindiendo. Como se los decía, ¿cómo se echa de ver a quién se los rendí? En nuestras acciones. Resumamos. Si mis acciones son buenas, o sea, busquen agradar al Señor, entonces estoy rindiendo mi voluntad, mi mente, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero si resulta que es como el apóstol Pablo,
El apóstol Pablo lo dice claramente: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza, este cuerpo de pecado? O sea, ¿por qué él no podía hacer lo que quería? Porque dice la Biblia, y algún día vamos a hablar de ello, porque él dice que descubrió que había una ley en sus miembros, dice. Y muchas veces, mis amados hermanos, esa ley que pueda estar en nuestros miembros, que a pesar de que querramos hacer lo bueno, o no podemos, o nos cuesta, la Biblia muestra que son entidades espirituales, o espíritus inmundos, o demonios, mis amados hermanos, que se implantan, digámoslo así, literalmente en los miembros de nuestro cuerpo. Bien, con todo respeto les voy a contar esto. En una oportunidad yo fui a una actividad de varones allá en El Salvador, y se hablaron pues temas de varones, ¿verdad? Y el asunto es que el que estaba ministrando estaba hablando acerca de problemas en el área sexual relacionada a los varones. Entonces él hizo algo que les digo, a mí me sorprendió por lo que pasó. Con todo respeto se lo estoy contando, ¿verdad? Pero él dijo, bueno, solo varones, ¿verdad? Bueno, pónganse las manos ahí en su miembro. ¿Y qué creen que pasó cuando él dijo eso? Y empezó a orar y empezó a orar. Miren, empezaron a ser liberados los hombres. ¿Por qué? Porque literalmente, mis amados hermanos, hay posesiones demoníacas. El apóstol Pablo lo dice. Una ley que hay en mis miembros. O sea, entidades espirituales que cuando uno abre la puerta se posesionan en los miembros, y aunque uno esté aquí, pero Señor, si yo no quiero, ya les puse el ejemplo, ¿verdad? Pero probablemente alguna entidad espiritual está estorbando o ahí posada literalmente en algún miembro de tu cuerpo, y aunque la mente diga no, el cuerpo resulta diciendo que sí. ¿Por qué? Porque la voluntad se termina rindiendo siempre a más de alguna entidad espiritual. Porque el pecado, mis amados hermanos, la Biblia dice, el pecado